Amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les fue con la primera tarea? ¿Cómo les fue con los temas que ustedes debían tener ya, los trabajos, mejor dicho, de investigación que ustedes debían ya tenerlos? Bueno, esperemos que ya los tengan. Si no los tienen, por favor, busquen un trabajo de investigación. Vamos a hablar un poquito de qué es un artículo científico. Un artículo científico es un documento en el cual se plasman los resultados de una investigación previa. ¿Qué quiere decir con esto? Es un documento que puede ser físico o digital. No sé si ya les dije esto en la introducción, pero valga la oportunidad para repetirlo. Un documento que puede estar en forma física o en forma digital. No hay ningún problema. Pero lo interesante de esto es que debemos presentar en una forma ordenada, en una forma metodológica, todas los procedimientos y todas las explicaciones necesarias para que los lectores puedan comprender y a la final demostrar que se hizo algo. Eso es lo que debe contener un artículo científico. Ya les había dicho, el artículo científico debe ser corto, no debe tener más de unas 7, 8 páginas, ya les había dicho, dependiendo de las características que este tenga, dependiendo del formato que nos pida la revista, pero generalmente son cortos. ¿Y por qué son cortos? Primero, tengan en cuenta esto, un artículo es corto porque debe enfocarse únicamente en las variables a investigar. Estamos acostumbrados a poner en marco teórico mucha teoría, ¿no? Y está bien, pero si es que fuera un artículo de revisión, el marco teórico acá debe ser conciso y hablar solo de las variables que vamos a investigar, que puede ser una o dos, ya les había dicho. Y ahorita justamente hablando de variables, vamos a plantearnos el tema. Ustedes ya deben tener una idea y deben haber escrito una idea general de un tema. Pero bueno, si no lo han hecho, hagámoslo. Escriban, en el caso de aquellas personas que tienen una investigación ya hecha y se hayan planteado algunos objetivos, escriban el objetivo. Si ustedes tienen el objetivo viene a ser prácticamente el tema. Depende cómo esté redactado el objetivo. Generalmente los objetivos son verbos, ¿no? Comparar, probar, ejecutar, mientras que el título del artículo debe ser comparación o determinarla o qué sé yo, depende de otra ciencia, elaboración, elaborar algo a partir de algo o probar algo para obtener algo, ¿sí? Entonces, lo único que cambia son las conjugaciones y esas conjugaciones no tienen que estar sino en pasado, cuando ya se ha hecho cuando se ya ha realizado la investigación, porque un artículo es la presentación escrita de una investigación que ya fue hecha. Mejor dicho, de un experimento en el caso de que sea experimental, de un trabajo que ya fue realizado. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar los resultados o vamos a colocar lo que obtuvimos de esa investigación en un documento. Entonces, empecemos con el tema. Les había mencionado que el tema debe tener dos variables. Déjenme ver si puedo por acá conectarme con una pizarra para ir trabajando con ustedes. Pero necesitamos que ustedes ya tengan, aquí tengo una pizarra. Ya, vamos viendo.
Cuando ustedes van a escribir un tema, generalmente el tema es largo, ¿no es cierto? Y vamos a tener aquí una variable dependiente y otra variable independiente. O a su vez también podemos tener una variable independiente y una variable dependiente. O sea, lo que voy a hacer aquí tiene que servirme para probar algo. O yo voy a probar algo acá para lograr obtener un posible resultado. Este resultado puede ser positivo o negativo. Eso no importa. Igual está probando algo. Y cuando vaya a probar algo, no deja de ser investigación si no le resultó. Yo ya les había dicho eso. Entonces, está claro. Tenemos una variable y otra variable. Las dos variables. Generalmente yo recomiendo que tengan dos variables. Algo para algo. O probar algo para obtener algo. O tengo algo y quiero probar algo. Esa es la idea. Entonces, siempre traten de ver las dos variables. Vamos a borrar esto. A ver, vamos bien. Entonces, cuando nosotros nos planteamos un tema, tomen en cuenta que debemos tener las dos variables. ¿Sí? Ya, volvemos a dibujar. Y supongamos que ya determinamos. Si estuviéramos actuando en vivo, con una interacción en vivo, les pediría que ustedes me den un tema y cada uno de ustedes iríamos acomodando el tema. Pero la idea es que el tema puede cambiar hasta el final del artículo, no hay ningún problema. Lo que queremos es tener una idea. ¿Cómo va a ser esta idea? Es una idea en forma de problema. Este problema va a ser parte de nuestro título o de nuestro tema, título, lo que sea. Generalmente el título no es un título de un artículo, porque estamos hablando de un artículo científico. Entonces, se me ocurre, voy a probar, voy a decir cosas de pronto un poco incoherentes, pero es para que ustedes me capten la idea de cómo elaborar, cómo plantear un tema. Tengo un problema. Un problema pasa a ser problema cuando no tiene respuesta. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿será un problema, mejor dicho, cuando yo les diga, la aplicación de ciertos niveles de un aditivo en alimentos ayudan a mejorar sus características? Ustedes me responden sí o no, ¿verdad? Unos dirán, sí, claro, de ley, mejoran sus características. Otros dirán, no, no mejora, le empeora. Cualquiera de las dos respuestas que me den es correcta. Y eso que yo dije no es un problema. ¿Por qué? Porque ya tengo una respuesta, sí o no. Cuando la respuesta es dicotómica, o sea, yo mismo me respondo y digo sí o no, no es problema. Busquen un problema de investigación siempre y cuando no tengan la respuesta. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si es que yo quiero decir algo parecido al tema, el problema sería, ¿cómo con la utilización de cierto aditivo mejoro las características de este producto? Que es distinto, ¿verdad?
Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de problemas, ahí sí podemos investigar, porque vamos a encontrar la solución al cómo hacer eso. Entonces, ¿cómo se plantearía nuestro tema de investigación? Nuestro tema de investigación ahí sí se plantearía de la siguiente manera. Con la utilización de un aditivo, mejoro. Entonces aquí vamos a tener un aditivo. Mejoro las características de un alimento. Estas son las características del alimento. ¿Sí? ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? La variable independiente, ¿cuál sería? ¿Aditivo o las características del alimento? En mi caso, las características del alimento van a depender del aditivo. Entonces, si yo digo que estas van a depender, déjenme botar esto. Ya. Las características del alimento, estas de aquí, va a ser mi variable dependiente. ¿Por qué? Porque las características del alimento van a depender de este aditivo. Entonces, esta sería mi variable independiente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le puedo plantear también el tema? Darle la vuelta. Con la aplicación, o mejor dicho, podría darle la vuelta al tema y ponerle determinar las características de un alimento aplicando cierto aditivo. También es válido. Y las variables siguen siendo las dependiente e independiente igual. Solo que cuando yo les digo eso, esta viene en primer lugar y esta viene para acá. ¿Sí ven? Solo es cuestión de darle la vuelta. Entonces, ¿por qué yo siempre recomiendo? No es una regla, pero yo recomiendo que siempre tengamos las dos variables, la dependiente y la independiente, porque vamos a hacer algo para algo. Entonces, ahora sí, vamos aterrizando en un tema específico. Pueda que esté hablando cosas incoherentes, pero para que se me vaya entendiendo. Con la aplicación de sacarosa, modifico el sabor de un alimento. Ah, ya. Ya fui más específico, ¿no es cierto? Entonces, yo me estoy planteando ese problema. Que como con la aplicación de sacarosa, modifico las características del sabor de ese alimento. Ahora, ¿cómo lo pongo el título? Aplicación de sacarosa en un alimento específico. En jugo de naranja para determinar el sabor del jugo. Punto. ¿Ya? Entonces, o puedo darle la vuelta y puedo poner determinación del sabor del jugo de naranja aplicando sacarosa. Chévere. Entonces ya tengo mi título más centrado. E incluso el tema o el título puede modificarse hasta el final. Vamos a ver si es que ustedes hacen una tarea ahorita. Hacen ese ejercicio y se plantean el tema. Identifican las dos variables, van a identificar las dos variables, la dependiente y independiente, y lo que van a hacer este rato como tarea es plantear el tema o un tema con las dos variables de ida y de vuelta. Primero con la independiente, luego con la dependiente y viceversa. Y eso van a hacerlo ahorita. Nos vemos en una próxima sesión, que va a ser muy pronto, en la cual yo voy a revisar sus temas y les voy a ir sugiriendo otras cosas. Hasta entonces, pues, amigos, que sigan practicando. Cualquier duda, por favor, háganme llegar. Estamos en el planteamiento del tema o cómo escoger un buen tema.